Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te rompen el alma, que te hacen dudar de todo lo que construiste en la vida. Pero lo que pasó después, eso cambió todo. Era un domingo por la tarde. El sol entraba por la ventana de mi sala iluminando las fotos de mi esposa que todavía cuelgan en la pared. Hacía 3 años que María había partido y cada día sin ella era como caminar con un peso en el pecho. Pero seguía adelante porque eso era lo que ella hubiera querido. Seguía viviendo en nuestra casa, la casa que construimos juntos, ladrillo por ladrillo con el sudor de 40 años de trabajo honesto. Ese día mi hijo Roberto vino a visitarme. No venía solo. Traía a su esposa Patricia, esa mujer de sonrisa falsa, que siempre me miraba como si yo fuera un estorbo. Desde que se casaron hace 5 años, todo cambió. Mi Roberto, el niño que solía abrazarme y decirme, «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú», se había convertido en un extraño. Me senté en mi sillón favorito, ese que María me regaló cuando cumplí 60 años. Roberto y Patricia se sentaron frente a mí y algo en sus miradas me puso nervioso. Había tensión en el aire como cuando se acerca una tormenta y puedes sentir la electricidad. «¿Papá?», comenzó Roberto, pero su voz no tenía la calidez de antes. Tenía ese tono que usan cuando ya tienen todo planeado, cuando ya tomaron una decisión sobre tu vida sin consultarte. Patricia y yo hemos estado hablando. Ya tienes 72 años. Esta casa es muy grande para ti solo. Te cansas limpiando o cocinando. Yo lo miraba sin hablar, dejándolo continuar, aunque ya sabía hacia dónde iba todo esto. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. Intervino Patricia con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Una residencia para adultos mayores, muy bonita con jardines, actividades. Sentí cómo se me helaba la sangre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. «Esta es mi casa», dije con voz tranquila, aunque por dentro sentía un huracán. «La casa que construí con mi esposa. Aquí naciste tú, Roberto. Aquí dimos tus primeros pasos. Aquí lloré cuando tu madre murió. Papá, no seas terco». Roberto se inclinó hacia adelante, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Codicia. «Esta casa vale mucho dinero, ubicada en el centro de la ciudad con jardín. Nosotros podríamos vivir aquí. Patricia está embarazada, necesitamos más espacio. Y tú estarías mejor cuidado en una residencia». «¿Mejor cuidado?», repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. «Hijo, yo todavía cocino limpio, cuido mi jardín. No necesito que nadie me cuide. Y esta casa no está en venta». Fue entonces cuando sucedió. Roberto se puso de pie bruscamente. Su rostro se tornó rojo, sus puños se cerraron, y de su boca salieron las palabras que jamás olvidaré hasta el día de mi muerte. «Tu dinero es mío, viejo tonto. Esta casa es mía. Todo lo que tienes me pertenece porque soy tu único hijo. Ya no sirves para nada. Es hora de que aceptes que tu vida ya terminó y dejes paso a los que todavía tenemos futuro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia tenía los ojos muy abiertos, pero no de sorpresa, sino de satisfacción. Ella había esperado esto. Quizás hasta lo había planeado. Yo me quedé ahí sentado en mi sillón mirando a este hombre que compartía mi sangre, pero que ya no reconocía como mi hijo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban no de miedo, sino de dolor. Un dolor profundo, ancestral, el dolor de un padre traicionado. No dije nada. Absolutamente nada. Solo los miré fijamente. Y en ese silencio, en esa mirada, Roberto debió ver algo que lo hizo retroceder un paso. Porque en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero también algo se endureció. Como el acero que se forja en el fuego. «Salgan de mi casa», dije finalmente con una voz que no reconocí como mía. Era la voz de un hombre que acababa de cruzar un punto sin retorno. Ahora, Roberto abrió la boca para decir algo más, pero Patricia lo tomó del brazo. Ella, más astuta, sabía que habían ido demasiado lejos. Salieron dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared. Me quedé solo en el silencio de mi casa. Miré la foto de María y susurré.
Amor mío, ¿qué hago ahora? Y fue entonces en ese preciso momento cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Porque lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era el viejo tonto que creían. Yo había aprendido a protegerme. Y lo que iba a suceder en los próximos días les enseñaría una lección que jamás olvidarían. Pero antes de contarte cómo fue que todo dio un giro inesperado, déjame contarte quién soy yo realmente. Porque para entender esta historia necesitas conocer mi camino. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Y durante toda mi vida creí que había construido algo más que una casa. Creí que había construido una familia. Nací en un pueblo pequeño, hijo de campesinos humildes, que nunca tuvieron mucho más que su dignidad y su trabajo. Mi padre me enseñó que un hombre se mide por su palabra, y mi madre me enseñó que el amor se demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Esas lecciones las llevé conmigo cuando a los 22 años llegué a la ciudad con una maleta vieja y un sueño grande. Trabajé de lo que fuera. Cargador en el mercado, ayudante de albañil, repartidor de pan. Cada peso que ganaba lo guardaba como si fuera oro. Y fue en esos años duros cuando conocí a María. Ella trabajaba en una tienda de telas, tenía la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. Me enamoré de ella antes de siquiera saber su nombre completo. Nos casamos cuando yo tenía 26 años y ella 24. No tuvimos una boda grande, solo nuestros padres y algunos amigos. Pero ese día le prometí que le daría una casa propia, un lugar donde pudiéramos ser felices. Y cumplí esa promesa. Durante 10 años, ahorramos cada centavo. Yo trabajaba en la construcción durante el día y hacía trabajos extras por las noches. María cosía ropa para las vecinas, vendía tamales los fines de semana. Nunca nos quejamos. Teníamos un sueño y estábamos dispuestos a sacrificarnos por él. Cuando por fin compramos este terreno, lloré como un niño. Era pequeño en las afueras de lo que entonces era el límite de la ciudad. Pero era nuestro. Con mis propias manos, ayudado por algunos compañeros de trabajo, construí esta casa. Cada ladrillo lo puse pensando en el futuro, en los hijos que tendríamos en los domingos en familia. Roberto nació 3 años después de que nos mudamos. Recuerdo el día que llegó a este mundo como si fuera ayer. Lo sostuve en mis brazos por primera vez y le prometí que nunca le faltaría nada, que sería mejor padre que el que yo tuve. No porque mi padre fuera malo, sino porque yo quería darle todo lo que a mí me faltó. Y cumplí esa promesa también. Roberto estudió en buenas escuelas. Le pagué la universidad completa, incluso cuando eso significaba que yo trabajara doble turno. Nunca se fue a dormir sin cenar, nunca tuvo que usar ropa remendada. Le di todo. Todo. María murió hace 3 años de un cáncer que nos tomó por sorpresa. Fueron 6 meses de lucha, de esperanza, de verla consumirse poco a poco. Gasté hasta el último centavo de mis ahorros en los mejores doctores, los mejores tratamientos. Vendí mi camioneta, empeñé mi reloj, pedí prestado a amigos. Pero no fue suficiente. La noche que murió Roberto estaba de viaje de negocios. Llegó 2 días después del funeral. 2 días. Su madre lo había cargado en brazos, lo había desvelado cuando estaba enfermo, había llorado de orgullo en su graduación. Y él llegó 2 días después de que la enterráramos. Ese debió ser el primer signo. Pero yo estaba cegado por el dolor. Y quizás por la esperanza tonta de que mi hijo seguía siendo el niño que yo recordaba. Después de la muerte de María Roberto, empezó a visitarme menos. Al principio, venía una vez por semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, más frías. Y cuando conoció a Patricia, todo empeoró. Patricia era una mujer atractiva, no lo voy a negar. Pero desde el primer momento supe que había algo falso en ella. La forma en que miraba mi casa como calculando su valor. La forma en que me hablaba con esa dulzura exagerada que usan las personas cuando quieren manipularte. Le comenté mis preocupaciones a Roberto una vez. Solo una vez. Me dijo que yo era un viejo amargado que no soportaba verlo feliz. Que estaba celoso porque Patricia lo amaba de verdad. Esas palabras dolieron, pero me las guardé. Quizás tenía razón, pensé.
Quizás yo era un viejo tonto que veía fantasmas donde no los había, pero no era así. Los siguientes meses me demostraron que mi instinto no se había equivocado. Las visitas se volvieron incómodas. Patricia siempre encontraba algo que criticar. Que mi casa estaba vieja, que el barrio ya no era seguro, que yo no me cuidaba bien. Roberto asentía a todo lo que ella decía como un títere sin voluntad propia. Y entonces llegó ese domingo. Ese maldito domingo cuando todo explotó. Ahora estaba solo en mi casa con el eco de las palabras de mi hijo todavía resonando en mis oídos. Tu dinero es mío, viejo tonto. Esas palabras que jamás pensé escuchar de la boca de mi propio hijo. Me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Miré alrededor de mi sala a todas las fotos que cuentan la historia de mi vida. Fotos de María y yo jóvenes sonriendo ante un futuro lleno de promesas. Fotos de Roberto bebé. Roberto niño. Roberto graduándose. ¿En qué momento todo se torció? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad escuchando los sonidos familiares de mi casa. El reloj de pared que María amaba, el crujir de las maderas viejas, el ladrido lejano de algún perro. Esta casa tenía mi alma. Cada rincón guardaba un recuerdo, una historia, una parte de mí. Era un domingo cualquiera cuando decidí preparar una comida especial. Habían pasado 2 semanas desde aquel terrible encuentro con Roberto y Patricia. 2 semanas de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Como si yo hubiera dejado de existir para ellos. Pero esa mañana desperté con una extraña sensación. Algo me decía que debía hacer las paces, que debía intentarlo una vez más. Quizás Roberto había reflexionado. Quizás se había dado cuenta de lo cruel que había sido. Después de todo era mi único hijo, la sangre de mi sangre. Me levanté temprano, como siempre. A las 6 de la mañana ya estaba en pie. Los viejos hábitos no se pierden. 40 años trabajando en la construcción me enseñaron a madrugar. Preparé mi café, ese café fuerte y negro que María decía que algún día me mataría. Me senté en la cocina mirando por la ventana cómo el sol empezaba a pintar de naranja el cielo. El jardín necesitaba atención. Las rosas que María plantó antes de morir estaban floreciendo. Ella siempre decía que las rosas eran como los hijos, necesitan cuidado, paciencia y amor, pero a veces tienen espinas que te lastiman sin querer. Qué sabia era mi María. Si ella estuviera aquí, ¿qué me diría? ¿Me regañaría por ser terco? ¿O me diría que protegiera lo nuestro? Decidí que ese día prepararía su famosa paella. Roberto la adoraba de pequeño. Cada domingo pedía la paella de mamá. Yo había aprendido la receta viendo a María, aunque nunca me quedaba tan perfecta como a ella. Pero lo intentaría. Salía a hacer las compras. El mercado estaba lleno de vida. Los vendedores gritaban sus ofertas, las señoras regateaban los precios, los niños corrían entre los puestos. Todo era tan normal, tan cotidiano. Y por un momento me sentí bien, como si el mundo no se hubiera desmoronado hace 2 semanas. Compré los camarones más frescos, el mejor arroz azafrán auténtico, que me costó un ojo de la cara, pero que valía la pena. También compré un buen vino de esos que solo sacaba en ocasiones especiales, porque esto era especial. Era mi intento de recuperar a mi hijo. Al volver a casa llamé a Roberto. Mi mano temblaba mientras marcaba su número. 3 tonos. 4. Pensé que no contestaría. Sí. Su voz sonaba distante, fría. Roberto, hijo, soy yo. Tu padre. Hice una pausa tragando el orgullo. Estoy preparando una paella, la de tu mamá. ¿Te gustaría venir a comer? Tú y Patricia son bienvenidos. Me gustaría que habláramos. Hubo un silencio largo. Podía escuchar voces de fondo. Patricia, sin duda. Está bien, dijo finalmente. Iremos a las 2. Colgó sin decir más. Sin un gracias papá o hasta luego. Solo colgó. Pero vendría. Eso era lo importante. Pasé las siguientes horas cocinando. Limpié la casa de arriba abajo. Puse la mesa con el mantel bueno ese que solo usábamos en Navidad. Saqué las copas de cristal que fueron regalo de boda. Arreglé las rosas del jardín en un florero y las puse en el centro de la mesa.
Todo tenía que ser perfecto. Esta era mi oportunidad de arreglar las cosas, de recuperar a mi hijo. A las 2 en punto escuché el auto estacionarse afuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me sequé las manos en el delantal, me miré en el espejo del pasillo. Un viejo cansado me devolvió la mirada, pero un viejo con esperanza. Abrí la puerta antes de que tocaran. Roberto estaba ahí con su traje caro y sus zapatos brillantes. Patricia a su lado con un vestido ajustado que marcaba su vientre apenas abultado por el embarazo. Ella llevaba lentes de sol aunque el día estaba nublado. «Pasen, pasen», dije con una sonrisa que esperaba se viera genuina. «Todo está listo». Entraron sin decir mucho. Patricia se quitó los lentes y miró alrededor como si estuviera evaluando cada detalle de la casa. Roberto fue directo a la sala y se sentó en el sofá sacando su teléfono. «Huele bien», dijo Patricia, pero su tono no reflejaba ningún entusiasmo real. Era cortesía vacía. «Vengan a la mesa, serviré ahora mismo». Nos sentamos los tres. Yo en mi lugar de siempre donde solía sentarse María frente a mí y Roberto a mi derecha. Ahora Patricia ocupaba el lugar de María. Eso me dolió más de lo que esperaba. Serví la paella con manos cuidadosas. El arroz había quedado en su punto, los camarones rosados y jugosos. El azafrán le daba ese color dorado perfecto. Me sentí orgulloso. «Se ve bien», murmuró Roberto probando un bocado. Pero no dijo nada más. No dijo, «Está deliciosa como la de mamá», o «Gracias por el esfuerzo, papá». Solo comió en silencio. Patricia picoteaba la comida como un pájaro. Tomaba un camarón, lo miraba, lo dejaba. Movía el arroz con el tenedor sin realmente comer. «¿No te gusta?», pregunté intentando sonar casual aunque cada gesto suyo me molestaba. «Estoy embarazada», dijo con un suspiro dramático. «Muchas cosas me dan náuseas últimamente. Deberías haberme dicho. Hubiera preparado otra cosa. No te preocupes». Dejó el tenedor y tomó un sorbo de agua. «De todas formas no vinimos aquí por la comida». El ambiente se tensó inmediatamente. Roberto dejó de comer y miró a Patricia, luego a mí. Había algo ensayado en todo esto. Lo supe en ese momento. Habían planeado esta conversación. «Papá», comenzó Roberto y su tono era el de alguien que está a punto de dar malas noticias. «Patricia y yo hemos estado pensando. Lo que pasó hace 2 semanas, las cosas se dijeron con calor, pero tenemos que hablar seriamente sobre tu situación». «¿Mi situación?», repetí sintiendo cómo la esperanza empezaba a desvanecerse. «Tienes 72 años», intervino Patricia inclinándose hacia adelante. «Esta casa es grande, cara de mantener. Los impuestos están subiendo. El mantenimiento, tú solo con todo esto». Hizo un gesto vago con la mano abarcando toda la casa. «Yo puedo mantener mi casa perfectamente», dije intentando mantener la calma. «Papá, sé razonable». Roberto se limpió la boca con la servilleta. Un gesto tan refinado, tan diferente del niño que comía con las manos y se manchaba toda la cara. «No estamos diciendo que vayas a un asilo. Estamos diciendo que hay opciones mejores, comunidades de retiro donde tendrías amigos de tu edad, actividades. Y nosotros necesitamos espacio», agregó Patricia sin ninguna sutileza. «El bebé viene en 6 meses. Nuestro departamento es pequeño. ¿Y esta casa?». Sus ojos brillaron con ese brillo que ya conocía. «Esta casa es perfecta para criar una familia». Ahí estaba. La verdad detrás de toda la paella, detrás de la llamada cordial, detrás de esta farsa de reunión familiar. Querían mi casa. No les importaba yo. No les importaba que este fuera mi hogar. Solo querían las paredes, el terreno, la ubicación. «Esta es mi casa», dije con voz baja pero firme. «La construí con mis propias manos. Aquí nació tu hijo Roberto. Aquí murió tu madre. Esta casa tiene mi vida entera. Las casas son solo edificios, papá. Los recuerdos están aquí». Patricia se tocó la cabeza con un dedo con ese gesto condescendiente que usaba la gente que se cree más inteligente que tú. «Puedes llevarte tus fotos a donde vayas». Sentí la rabia hirviendo en mi pecho. Pero no explotaría. No esta vez. Necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar.
¿Y si me niego? Pregunté mirando directamente a Roberto. ¿Y si te digo que esta casa es mía y aquí me quedaré hasta que me muera? Roberto evitó mi mirada. Fue Patricia quien habló. Entonces tendremos que tomar medidas legales. Roberto es tu único heredero. Tiene derecho a participar en las decisiones sobre tu patrimonio, especialmente si tu capacidad mental está en duda. Mi capacidad mental, repetí incrédulo. Papá, eres viejo. Roberto finalmente me miró y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Determinación. Codicia. A tu edad las personas empiezan a olvidar cosas, a confundirse. No sería difícil demostrar que necesitas un tutor legal. Ahí estaba. La amenaza velada. No solo querían mi casa, estaban dispuestos a declararme incapaz, a quitarme todo: mi dignidad, mi independencia, mi libertad. Me quedé mirándolos a estos dos extraños sentados en mi mesa comiendo la comida que preparé con amor, planeando cómo despojarme de todo lo que había construido en mi vida. Patricia sacó un folder de su bolso, lo puso sobre la mesa empujándolo hacia mí. Hemos investigado algunas residencias excelentes. Esta es la mejor opción. Abrió el folder mostrando folletos coloridos de un lugar que parecía más un hospital que un hogar. Tiene atención médica las 24 horas, actividades recreativas, comida incluida. Y lo mejor de todo, tu pensión y la venta de esta casa cubren perfectamente los costos. Incluso sobraría algo para emergencias. Para ustedes querrás decir, murmuré mirando los papeles sin tocarlos. Para la familia, corrigió Patricia con una sonrisa dulce que no alcanzaba sus ojos. Para tu nieto que viene en camino. No quieres que tu nieto tenga un buen futuro. Usaban a un bebé que ni siquiera había nacido como excusa, como arma emocional. Y Roberto, mi Roberto, estaba ahí sentado dejando que su esposa hiciera todo el trabajo sucio. Roberto, dije ignorando a Patricia completamente. Mírame a los ojos y dime que esto es lo que realmente quieres. Dime que estás dispuesto a echar a tu padre de su propia casa. Roberto carraspeó. Por un momento, solo un momento, vi un destello de duda en sus ojos. El niño que había sido todavía estaba ahí enterrado bajo capas de ambición y manipulación. Pero entonces Patricia le tocó la mano, y ese momento pasó. Es por tu bien, papá. No lo entiendes ahora, pero algún día nos lo agradecerás. Me reí. Una risa amarga sin humor. Agradecerles. Por robarme mi casa, por intentar declararme loco, por tratarme como si fuera un estorbo. Nadie está robando nada. Patricia se puso de pie, alisando su vestido. Solo estamos siendo prácticos. ¿Y si no cooperas? Bueno, hay maneras de hacer las cosas con o sin tu consentimiento. Se dirigió hacia la sala mirando las paredes, los muebles, calculando mentalmente cómo redecorarlo todo. Roberto la siguió como un perro obediente. Este sofá tendrá que irse, comentó Patricia, y estas cortinas son horribles, pero los huesos de la casa son buenos. Con una remodelación completa, esto podría valer el doble en el mercado. Hablaban de mi casa, de mis cosas, de mi vida, como si yo ya no estuviera ahí, como si ya hubiera muerto, y solo faltara el entierro. Me quedé sentado en la mesa mirando la paella que nadie había terminado de comer. Todo ese esfuerzo, toda esa esperanza para nada. Entonces noté algo. Patricia había dejado su bolso abierto en la silla, y dentro, asomándose, apenas había más papeles. Papeles con el logo de un bufete de abogados. Ya tenían abogado. Ya estaban preparando el caso legal. Esto no era una negociación, era una emboscada. Creo que deberían irse, dije poniéndome de pie. Mi voz sonaba diferente, más fría, más firme. Ahora, Patricia se volvió con una sonrisa triunfante. Piénsalo bien, Fernando. Firma voluntariamente, y esto puede ser fácil para todos. O hazlo difícil y terminarás en una residencia de todas formas, pero sin dignidad. Usó mi nombre. No papá, no señor Gutiérrez. Fernando. Como si fuera cualquier extraño. Salieron de mi casa dejando atrás los folletos de la residencia y una sensación de amenaza que colgaba en el aire como niebla tóxica. Cerré la puerta con seguro. Recogí la mesa en silencio. Tiré la paella, la zizatía, a la basura.
Todo ese esfuerzo, todo ese amor directo a la basura. Pero mientras limpiaba, mientras ordenaba, mi mente trabajaba. Porque algo había quedado muy claro esa tarde. Algo que cambió todo. Ellos tenían un plan. Pero yo también podría tener uno. Y a diferencia de ellos, yo no estaba subestimando a mi oponente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sillón de la sala con todas las luces apagadas pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. A las 3 de la mañana escuché un ruido afuera. El motor de un auto. Me asomé por la ventana con cuidado sin encender las luces. Era el coche de Roberto estacionado frente a mi casa. ¿Qué hacía ahí a esas horas? Me quedé observando. Las ventanas del auto estaban empañadas. Había gente dentro. Y entonces los vi. Roberto y Patricia, pero no estaban solos. Había otra persona en el asiento trasero. Un hombre con traje que no reconocí. Hablaban. Gesticulaban. Patricia le mostraba algo en una tablet al hombre del traje. Roberto asentía con la cabeza. Estuvieron ahí casi media hora planeando algo justo frente a mi casa, como si yo fuera tan tonto que no me daría cuenta. Finalmente se fueron. Pero ya no pude dormir nada esa noche. Al día siguiente, martes, Roberto apareció temprano. No tocó la puerta. Usó la llave que todavía tenía de cuando vivía aquí. Entró como si la casa ya fuera suya. «Buenos días, papá», dijo con una alegría falsa que me revolvió el estómago. Yo estaba tomando café en la cocina, todavía en pijama. No esperaba verlo. «¿A qué vienes?», pregunté sin rodeos. «Vine a hablar. Como familia». Se sentó frente a mí sin que lo invitara. «Papá, sé que ayer las cosas se pusieron tensas. Patricia a veces es muy directa, ya la conoces. Pero sus intenciones son buenas. Buenas». Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Roberto me amenazaron con declararme incapaz, con quitarme mi casa a la fuerza. Nadie va a quitarte nada. Pero sus ojos no me miraban directamente. Solo queremos ayudarte. No necesito ayuda. Roberto suspiró como si yo fuera un niño terco que no entiende razones. Papá, seamos honestos. Tienes 72 años. Esta casa se está cayendo a pedazos. El techo tiene goteras, la instalación eléctrica es vieja, las tuberías están oxidadas. ¿Cuánto te va a costar arreglar todo eso? ¿Tienes ese dinero? Tenía razón en algo. La casa necesitaba reparaciones, pero yo había estado ahorrando precisamente para eso. Tengo ahorros, dije. ¿Cuánto? Su pregunta fue directa, invasiva. 10,000, 20,000, papá, las reparaciones de una casa como esta cuestan mucho más. Y luego está tu salud. Los medicamentos, los doctores. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes una emergencia? He trabajado toda mi vida. Tengo mi pensión. Tengo mi seguro médico, que apenas cubre lo básico. Roberto se inclinó hacia adelante. Papá, sé razonable. Firma los papeles. Te conseguiremos un lugar digno, cómodo, donde estés cuidado. Y nosotros nos haremos cargo de la casa. Es lo mejor para todos. Para ti, querrás decir. Para la familia. Se puso de pie caminando por la cocina como si estuviera evaluándola. Esta cocina necesita remodelación completa. ¿Y el baño? Papá, el baño tiene azulejos de los años 80. Es mi casa. Repetí sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. La construí yo. Cada centímetro de estas paredes lleva mi sudor. Y no voy a firmar nada. Roberto se detuvo. Me miró con una expresión que nunca había visto en él. Frialdad. Desprecio. Como si yo fuera un obstáculo molesto en su camino. Entonces lo haremos por las malas. Me estás amenazando. Te estoy avisando. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, ya puedes entrar. La puerta principal se abrió. Era el hombre del traje que había visto en el auto la noche anterior. Traía un maletín de cuero y una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Buenos días, señor Gutiérrez. Mi nombre es licenciado Ramírez. Soy abogado especialista en derecho familiar y tutelas. Mi corazón empezó a latir más rápido. No invité a ningún abogado a mi casa. Su hijo me contrató para asesorarlos en este
Delicado asunto. Se sentó sin pedir permiso, abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Verá, señor Gutiérrez, su hijo está preocupado por su bienestar, y la ley le da ciertos derechos como único heredero para intervenir cuando un adulto mayor muestra signos de deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Me puse de pie bruscamente. No estoy loco, no estoy senil, estoy perfectamente bien. Nadie dice que esté loco. El abogado habló con esa paciencia condescendiente que usan con los niños o con los ancianos. Pero a su edad ciertos olvidos son normales. Cierta confusión en el manejo de finanzas. Y su hijo me cuenta que usted ha estado teniendo episodios. Episodios. Miré a Roberto con incredulidad. ¿De qué está hablando? Roberto evitó mi mirada. Papá, el mes pasado te olvidaste de pagar la luz. Estuviste 3 días sin electricidad porque no te acordaste. Me olvidé una vez. Y llamé inmediatamente para pagar. ¿Y la semana pasada? Continuó Roberto, su voz tomando un tono casi ensayado. Me llamaste 3 veces en la misma hora preguntándome lo mismo. No te acordabas de que ya habíamos hablado. Eso era mentira. Pura mentira. Pero el abogado tomaba notas como si fueran hechos comprobados. También está el tema de la salud física, agregó el licenciado Ramírez. Su hijo me comenta que ha notado que usted arrastra los pies al caminar, que tiene temblores en las manos. ¡Achta! Grité sintiendo cómo la situación se me escapaba de las manos. Todo eso son mentiras. Papá, cálmate. Estás gritando sin razón. ¿Ves esos cambios de humor repentinos? Son exactamente de lo que estamos hablando. Era una trampa. Una trampa perfectamente orquestada. Cada reacción mía, cada palabra la estaban usando en mi contra. El abogado continuó implacable. Con la documentación adecuada, testimonios, evaluaciones médicas, evidencia de incapacidad para manejar sus propios asuntos, podemos iniciar un proceso de interdicción. Es un procedimiento legal mediante el cual se declara a una persona incapaz de administrar sus bienes y se le asigna un tutor. En este caso, su hijo Roberto sería el tutor natural. No van a hacer esto, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. No pueden. Podemos y lo haremos. Patricia había entrado sin que me diera cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí escuchando? Fernando, esto puede ser fácil o difícil. Si firmas los papeles voluntariamente, si aceptas mudarte a la residencia y transferir la propiedad de la casa a la Roberto, todo esto se queda en familia. Nadie tiene que saber nada. Mantienes tu dignidad. Mi dignidad, repetí incrédulo. ¿Crees que hay dignidad en dejarme robar mi propia casa? Si te niegas. Patricia continuó como si yo no hubiera hablado. Tendremos que llevarte a evaluaciones psiquiátricas. Imagina eso, Fernando. Todos tus vecinos viéndote salir en ambulancia. Los periódicos locales publicando que el viejo Gutiérrez perdió la cabeza. Tus antiguos compañeros de trabajo, tus amigos del mercado, todos sabrán que te declararon incapaz. ¿Es esa la dignidad que quieres? Era chantaje. Puro y simple chantaje. Pero era efectivo. Conocían mi orgullo, sabían que la idea de que me vieran como un viejo loco me dolería más que cualquier otra cosa. Tienen una semana para pensarlo, dijo el abogado dejando los papeles sobre la mesa. Estos documentos son muy simples. Una transferencia de propiedad y una autorización para su ingreso voluntario a la residencia San Miguel. Firme y todo esto termina aquí. ¿Y si no firmo? Si no firma. El abogado cerró su maletín con un clic definitivo. El viernes presentamos la demanda de interdicción. Y créame, señor Gutiérrez, con los testimonios que tenemos, con la edad que usted tiene, ningún juez dudará en declararlo incapaz. Perderá no solo su casa, sino el control de toda su vida. No podrá abrir una cuenta de banco, no podrá firmar ningún documento, no podrá tomar ninguna decisión sin la autorización de su tutor. ¿Es eso lo que quiere? Se fueron los 3 juntos. El abogado con su maletín, Patricia con su sonrisa de victoria y Roberto. Roberto ni siquiera se despidió. Ni siquiera me miró a los ojos al salir. Me quedé solo en mi cocina mirando los papeles sobre la mesa. Papeles que querían que firmara que entregarían todo por lo que había trabajado en mi vida. Las manos me temblaban.
No de enfermedad, sino de rabia, de una rabia tan profunda que no sabía que era capaz de sentir. Tomé los papeles y los leí. Cada línea, cada cláusula. La transferencia de propiedad era clara. Yo cedía la casa a Roberto por $1 y otras consideraciones. $1. Mi casa, mi vida, mi historia reducida a $1 simbólico. Y el contrato con la residencia San Miguel. Leí las letras pequeñas. Una vez que ingresara, si quería salir, necesitaría la autorización de mi tutor legal, es decir, Roberto. Sería una prisión disfrazada de hogar de retiro. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco en el piso. Me senté de nuevo intentando calmar mi respiración. Pensé en María. ¿Qué haría ella en esta situación? María siempre fue más sabia que yo, más astuta. Ella veía a las personas como realmente eran, no como yo quería que fueran. Recordé algo que me dijo una vez años atrás cuando Roberto tenía unos 20 años y le prestamos dinero para su primer auto. Nunca nos lo devolvió. Cuando le pregunté, puso excusas. María me dijo, Fernando, nuestro hijo es bueno pero es débil, y una persona débil es fácil de manipular. Ten cuidado con quién se case porque esa persona controlará su vida y por extensión la nuestra. Tenía razón, siempre tuvo razón. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Tomé una decisión. Si ellos tenían un abogado, yo también tendría uno. Si querían jugar sucio, les demostraría que este viejo todavía sabía defenderse. Busqué en el directorio telefónico. Necesitaba un abogado bueno, alguien que supiera de estas cosas. Recordé a don Mario, un vecino que había trabajado como notario antes de retirarse. Tal vez él pudiera recomendarme a alguien. Fui a su casa. Don Mario tenía 80 años, pero su mente seguía afilada como un cuchillo. Fernando me recibió con una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. ¿Un café? Necesito un consejo, Mario. Es urgente. Le conté todo. Cada detalle. Mientras hablaba vi cómo su expresión cambiaba de amistosa a seria, de seria a enojada. Esos desgraciados, murmuró cuando terminé. Perdón por el lenguaje, Fernando, pero eso es exactamente lo que son. Están intentando robarte usando la ley como arma. ¿Pueden hacerlo? Pueden realmente declararme incapaz. Pueden intentarlo. Pero necesitan pruebas reales. Evaluaciones médicas de especialistas, no solo testimonios. Y tú estás bien, ¿verdad? No tienes ningún problema de memoria, de razonamiento. Ninguno. Todo lo que dijeron son mentiras. Entonces tenemos que movernos rápido. Sacó una tarjeta de un cajón. Esta es la abogada Beatriz Mendoza. Es la mejor en este tipo de casos. Especialista en protección de adultos mayores. Dile que vas de mi parte. Llamé a la abogada Mendoza inmediatamente. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. Era urgente, le expliqué. Era cuestión de días. A las 4 de la tarde estaba sentado en la oficina de la licenciada Beatriz Mendoza. Era una mujer de unos 50 años de mirada inteligente y modales directos. Cuénteme todo, dijo abriendo una libreta, y le conté. Desde el principio, desde aquella tarde cuando Roberto me gritó, «Tu dinero es mío, viejo tonto», hasta la visita del abogado esta mañana. Ella tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Señor Gutiérrez, lo que están intentando hacer se llama abuso de adultos mayores. Es ilegal, es inmoral, y vamos a detenerlos. ¿Cómo? Primero necesito que se haga evaluaciones médicas, con neurólogos, psiquiatras, médicos generales. Quiero documentación que pruebe que está usted en perfecto uso de sus facultades mentales. Segundo, necesito que me consiga toda la documentación de su casa, escrituras, pagos de impuestos, todo lo que demuestre que usted es dueño legítimo y que ha mantenido la propiedad adecuadamente. Lo tengo todo, siempre he sido ordenado con mis papeles. Perfecto. Tercero, vamos a hacer algo que los va a tomar por sorpresa. Vamos a actuar primero. ¿Actuar primero? La licenciada Mendoza sonrió. Era una sonrisa que no me gustaría ver en un oponente. Si ellos presentan una demanda de interdicción, usted tiene que defenderse. Pero si usted actúa primero, cambia toda la dinámica. Vamos a hacer dos cosas. Primero, presentar una demanda por intento de coacción y amenazas.
Segundo, y esto es lo más importante, vamos a modificar su testamento y crear un fideicomiso. No entiendo. Un fideicomiso es una figura legal que protege sus bienes. Usted transfiere la propiedad de su casa al fideicomiso, pero mantiene todos los derechos de uso y usufructo. Puede vivir en ella, venderla si quiere, pero nadie puede quitársela. Y en su testamento puede especificar exactamente qué pasará con sus bienes cuando usted fallezca. Puede dejárselo a quien usted quiera o incluso a instituciones de caridad. Su hijo no tendría ningún derecho automático. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo desheredar a Roberto? Por supuesto. Es su propiedad. Usted decide qué hacer con ella. Y créame, señor Gutiérrez, cuando su hijo se entere de que el testamento fue modificado, de que la casa está protegida en un fideicomiso, de que hay una demanda en su contra, toda su estrategia se derrumba. Por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo tenemos? Usted dijo que le dieron una semana. Eso es hasta el viernes. Hoy es martes. Podemos tener todo listo para el jueves. Las evaluaciones médicas puedo programarlas para mañana mismo. Tengo contactos. El fideicomiso y el Nuevo Testamento los puedo redactar hoy y mañana los firmamos con el notario. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Menos de lo que vale su dignidad, señor Gutiérrez. Y definitivamente menos de lo que vale su casa. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la víctima indefensa que Roberto y Patricia creían que era. Era un hombre tomando control de su vida. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Porque tenía un plan, y al día siguiente comenzaría a ejecutarlo. Lo que Roberto y Patricia no sabían era que habían despertado algo en mí que llevaba dormido mucho tiempo. No era solo rabia, era determinación. La misma determinación que me había traído del campo a la ciudad. La misma que me había hecho construir una casa con mis propias manos. La misma que me había hecho sobrevivir 40 años de trabajo duro. No iba a ser fácil. Pero ya no tenía miedo. Tenían razón en una cosa, esto era una guerra. Pero ellos habían cometido un error fatal. Habían subestimado al enemigo. Y ese error les costaría caro. Esa noche me senté en el borde de mi cama mirando la foto de María que guardo en mi mesa de noche. Era nuestra foto de bodas. Ella con su vestido blanco sencillo, yo con mi único traje, los dos sonriendo como si el mundo entero nos perteneciera. María, susurré en la oscuridad. ¿Dónde me equivoqué? El silencio fue mi única respuesta. Ese silencio pesado que llena la casa cuando estás solo, cuando la persona que le daba vida a cada rincón ya no está. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Roberto gritándome. Escuchaba sus palabras una y otra vez como un disco rayado que no podía detener. Tu dinero es mío, viejo tonto. Me levanté a las 4 de la mañana. No tenía sentido seguir en la cama dando vueltas torturándome con pensamientos que no me dejaban descansar. Fui a la cocina y preparé café. Café fuerte, amargo como el sabor que tenía en la boca desde hacía días. Me senté a la mesa donde Roberto había comido mi paella, donde Patricia había amenazado con quitarme todo. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado desde el funeral de María. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que solía trepar a mis hombros, y reír por el joven que me abrazaba y me decía que yo era su héroe. ¿Dónde había quedado ese Roberto? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me miraba con ojos fríos y calculadores? Las lágrimas caían sobre la mesa, sobre mis manos arrugadas, sobre los recuerdos que se deshacían como cenizas. Recordé el día que nació. Fueron 30 horas de parto. María sufrió tanto. Yo esperé afuera de la sala de parto caminando de un lado a otro, rezando, prometiéndole a Dios que si salvaba a mi esposa y a mi hijo, yo sería el mejor padre del mundo. Cuando la enfermera salió y me dijo, «Es un varón», sentí que el corazón se me salía del pecho. Entré corriendo. María estaba agotada pero sonriente, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en una manta azul. «Nuestro hijo», dijo con voz débil. «Fernando es nuestro hijo». Lo sostuve por primera vez. Pesaba casi nada. Era tan pequeño, tan frágil. Y en ese momento hice una promesa. Le prometí a ese bebé
que nunca le faltaría nada, que lo protegería de todo, que le daría la vida que yo nunca tuve. Cumplí esa promesa. Trabajé 2 empleos durante años para que él pudiera estudiar en buenas escuelas. Cuando sus compañeros tenían bicicletas nuevas, yo me aseguré de que él también tuviera una. Cuando quiso estudiar ingeniería, vendí mi auto para pagar su primer semestre. Nunca me quejé. Nunca le dije, mira todo lo que sacrifico por ti. Porque eso es lo que hacen los padres. Dan sin esperar nada a cambio. O eso creí. Me serví más café aunque ya había tomado 3 tazas. Las manos me temblaban. No de vejez, no de enfermedad. De dolor. De ese dolor que no tiene medicina, que no se cura con pastillas ni con tiempo. Pensé en todas las veces que Roberto no vino cuando le necesité. Cuando María estaba en el hospital cuando la casa se inundó. Y tuve que limpiar todo solo cuando me caí de la escalera arreglando el techo y estuve 2 días sin poder moverme bien. Siempre tenía excusas. Trabajo, viajes, compromisos. Pero ahora que quería mi casa, ahora sí tenía tiempo. Ahora sí podía venir todos los días con su abogado y sus amenazas. Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación era un museo de recuerdos. La sala donde Roberto daba sus primeros pasos. La cocina donde María le enseñaba a hacer galletas y él terminaba con más harina en la cara que en el bowl. El patio donde le enseñé a andar en bicicleta y él se cayó tantas veces que yo terminé con más raspones que él de tanto sostenerlo. Entré a lo que había sido su cuarto. Ya no quedaba mucho de su infancia. Había empacado todo cuando se fue a la universidad y nunca lo trajo de vuelta. Pero yo había guardado algunas cosas. Su primer guante de béisbol, el trofeo de su graduación de primaria. Fotos de él con sus amigos sonriendo feliz. Me senté en la cama que había sido suya. El colchón crujió bajo mi peso. Y me pregunté por millonésima vez, ¿qué hice mal? ¿Fui demasiado blando? Debí haberle dicho que no más veces. Debí haberle enseñado el valor del sacrificio en lugar de protegerlo de todo. María siempre decía que yo lo consentía demasiado. Le das todo muy fácil, me regañaba. Tiene que aprender que las cosas cuestan, que hay que trabajar por ellas. Pero yo no quería que él sufriera como yo sufrí. No quería que pasara hambre como yo pasé hambre de niño. No quería que se sintiera menos que los demás como yo me sentí. Y ahora me daba cuenta de mi error. Le había dado tanto que él creía que tenía derecho a todo. Le había protegido tanto que nunca aprendió a valorar nada. El sol empezaba a salir. La luz entraba por la ventana del cuarto de Roberto, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me quedé ahí sentado viendo cómo amanecía, sintiendo cómo el peso de los años y de las decepciones me aplastaba. Sonó el teléfono. Casi no quería contestar. Pero lo hice. «Señor Gutiérrez». Era la secretaria de la licenciada Mendoza. «Le llamo para confirmar sus citas médicas de hoy. La primera es a las 9 de la mañana con el neurólogo, la segunda a las 11 con el psiquiatra y la última a las 2 de la tarde con el médico general». «Ahí estaré», respondí, mi voz sonando más vieja de lo que me gustaría admitir. Me duché, me afeité, me vestí con mi mejor ropa. Si iba a demostrarles a todos que no estaba senil, tenía que verme presentable. La primera cita fue con el doctor Herrera, neurólogo. Me hizo todo tipo de pruebas. Memorizar números, dibujar un reloj, responder preguntas. Me sentí como un niño en un examen nervioso de fallar. «Señor Gutiérrez», dijo el doctor al final quitándose los lentes para limpiarlos. «Su función cognitiva está perfectamente normal. De hecho, está mejor que muchos hombres 20 años más jóvenes que usted. No hay ningún signo de demencia, de Alzheimer ni de deterioro cognitivo». Sentí un alivio tan grande que casi lloro de nuevo. Pero me contuve. «¿Puede ponerlo por escrito?» «Por supuesto. Haré un informe completo para su abogada». La cita con el psiquiatra fue similar. Más preguntas, más pruebas. Estaba deprimido, sí, admití. ¿Quién no lo estaría en mi situación? Pero depresión no es locura. No es incapacidad. «Señor Gutiérrez», me dijo la doctora Ramírez, una mujer seria pero amable. «Usted está pasando por un duelo. Duelo por la pérdida de su esposa y ahora duelo por la pérdida de la relación con su hijo. Es completamente normal sentirse triste, enojado, confundido.
pero mentalmente usted está completamente capacitado para tomar sus propias decisiones. Gracias, susurré. Necesitaba escuchar eso. Para cuando llegué a la última cita estaba agotado. No físicamente, sino emocionalmente. Cada pregunta sobre mi memoria, sobre mi capacidad, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Me recordaba que mi propio hijo me consideraba tan inútil que quería declararme incapaz. El médico general me revisó completamente. Presión arterial, corazón, pulmones, reflejos. Para sus 72 años está usted en excelente condición, fue su veredicto. Sí tiene algo de artritis en las rodillas, y la presión está un poco alta, pero nada que no sea normal a su edad. Con medicación y cuidados básicos, puede vivir muchos años más de forma independiente. Regresé a casa con 3 informes médicos que confirmaban lo que yo ya sabía, no estaba loco. No estaba senil. No necesitaba que nadie me cuidara ni tomara decisiones por mí. Pero esos papeles no aliviaban el dolor en mi pecho. No borraban las palabras de Roberto. No devolvían al hijo que había perdido. Me senté de nuevo en mi sillón, el mismo donde estaba cuando todo comenzó. Miré las fotos en la pared. Fotos de una familia que ya no existía. De un tiempo que nunca volvería. Y por primera vez me permití pensar en algo que había estado evitando. Tal vez Roberto tenía razón en algo. No en que yo estaba loco o incapaz, sino en que yo me aferraba al pasado. Esta casa estaba llena de fantasmas. El fantasma de María en cada rincón. El fantasma del niño que Roberto había sido. El fantasma de la familia feliz que creí tener. Pero los fantasmas no te mantienen caliente en las noches frías. Los fantasmas no te acompañan cuando estás enfermo. Los fantasmas no te aman de vuelta. Me pregunté si debía simplemente rendirme. Firmar los papeles, irme a una residencia, dejar que Roberto se quedara con la casa. Al menos así terminaría todo el conflicto, todo el dolor. Pero entonces pensé en María. En cómo ella nunca se rindió ni siquiera cuando el cáncer la estaba matando. Fernando me dijo días antes de morir: prométeme que no te vas a dejar vencer. Prométeme que vas a seguir luchando, que vas a vivir, que no vas a dejar que nadie te quite lo que es tuyo. Le hice esa promesa mientras sostenía su mano fría, y yo siempre cumplo mis promesas. Me puse de pie. Fui al estudio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la caja de metal donde María y yo guardábamos nuestros tesoros. Fotos viejas, cartas de amor, documentos de la casa. Y ahí, en el fondo, encontré algo que había olvidado. Una carta que María me escribió poco antes de morir. Me había dicho que la leyera cuando más la necesitara. Este era ese momento. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de María, un poco temblorosa por la enfermedad, pero aún reconocible, llenaba la página. Mi amor, decía, si estás leyendo esto es porque algo difícil está pasando. Te conozco, Fernando. Sé que cuando las cosas se ponen duras tú piensas en rendirte. Piensas que tal vez es más fácil ceder, dejar ir, no pelear más. Pero tú no eres así. Tú eres el hombre que vino de un pueblo sin nada y construyó una vida. El hombre que me prometió una casa y me la dio. El hombre que trabajó hasta sangrar las manos para darle lo mejor a nuestro hijo. Sí, nuestro hijo. Sé que Roberto no es perfecto. Sé que es débil, que se deja llevar fácilmente. Tal vez yo también lo consentí demasiado. Pero es nuestro hijo, y en algún lugar dentro de ese hombre que se ha convertido todavía, está el niño bueno que criamos. No te rindas, Fernando. No por la casa, no por el dinero. Esas son solo cosas. Pelea por tu dignidad. Pelea porque te lo mereces. Pelea porque yo sé que puedes. Te amo. Siempre te amaré. Y desde donde esté, estaré cuidándote. Tu María. Las lágrimas empañaban las palabras. Pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de determinación. María tenía razón. Esto no era sobre la casa. Era sobre quién era yo. Era sobre no dejarme vencer. Era sobre mantener mi dignidad hasta el final. Guardé la carta contra mi pecho. Y en ese momento algo dentro de mí cambió. Ya no era el viejo quebrado que lloraba en su cocina. Ya no era la víctima que se preguntaba qué había hecho mal. Era Fernando Gutiérrez. El hombre que había construido algo de la nada. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me iba a quitar lo que era mío.
Tomé el teléfono y llamé a la licenciada Mendoza. Estoy listo, le dije. Hagamos lo que tenemos que hacer. Perfecto, señor Gutiérrez. Mañana a las 10 en el notario. Firmaremos el fideicomiso y el Nuevo Testamento. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba despejado. Era un día hermoso, y mañana comenzaría mi contraataque. El jueves por la mañana me desperté diferente. Había dormido bien por primera vez en semanas. Tenía una misión, un propósito. Ya no era el viejo asustado esperando a que le quitaran todo. Era un hombre con un plan. A las 10 en punto estaba en la notaría. La licenciada Mendoza ya me esperaba con todos los documentos listos. Buenos días, señor Gutiérrez. Listo para esto. Más que listo. El notario, un señor de unos 60 años con lentes gruesos y modales formales, nos recibió en su oficina. Tenía todo preparado sobre su escritorio. Señor Fernando Gutiérrez, comenzó con voz solemne. Procederemos a establecer un fideicomiso irrevocable sobre su propiedad ubicada en calle Morelos, número 2247, así como a modificar su testamento. ¿Comprende usted las implicaciones de estos actos? Completamente. Actúa usted por voluntad propia sin coacción ni presión de ningún tipo. Por mi propia voluntad. Nadie me está obligando. Al contrario, estoy protegiéndome de quienes sí intentaron obligarme. El notario asintió y comenzó a leer los documentos. El fideicomiso era ingenioso. Mi casa quedaba protegida en un instrumento legal que me permitía vivir en ella hasta mi muerte, pero que impedía que nadie pudiera quitármela o forzarme a venderla. Ni siquiera con una declaración de interdicción podrían tocar el fideicomiso. ¿Y el testamento nuevo? Ese era mi golpe maestro. En mi testamento anterior, expliqué al notario, aunque él ya lo sabía, dejaba todo a mi hijo Roberto. Pero las circunstancias han cambiado. Mi hijo ha demostrado que no merece mi confianza ni mi herencia. Las palabras me dolieron al decirlas, pero eran verdad. Por lo tanto, continué. Establezco lo siguiente: al momento de mi muerte, esta propiedad será vendida. El dinero de la venta se dividirá así: 50% para la Fundación de Apoyo a Adultos Mayores, 30% para el Hospital General donde atendieron a mi esposa María en sus últimos días, y 20% para mi vecino don Mario, quien me demostró más lealtad en una semana que mi hijo en años. La licenciada Mendoza sonrió. Era una sonrisa de satisfacción profesional. Habíamos construido algo a prueba de balas. Y en cuanto a Roberto Gutiérrez, mi hijo, el notario leía las palabras que yo había dictado. Le lego la cantidad simbólica de $1 como reconocimiento de que es mi descendiente, pero también como mensaje de que las acciones tienen consecuencias. Que aprenda que el respeto y el amor no se pueden comprar, forzar ni heredar. Firmé cada documento. Mi firma era firme, clara. No temblaba. Era la firma de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Una cosa más, dije cuando terminamos. Necesito que todo esto quede registrado hoy mismo. Que no haya forma de que alguien pueda impugnarlo o retrasarlo. Así será, confirmó el notario. Para el final del día todo estará inscrito en el registro público. Será inamovible. Salí de esa notaría sintiéndome 10 años más joven. La licenciada Mendoza caminó conmigo hasta mi auto. Señor Gutiérrez, hay algo más que debe saber. Hemos estado investigando un poco. Sacó una carpeta de su portafolio. El abogado de su hijo, el licenciado Ramírez, no tiene muy buena reputación. Ha sido sancionado 2 veces por el Colegio de Abogados por prácticas poco éticas. Y Patricia, su nuera... ¿Qué pasa con Patricia? Tiene deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales. Ella y Roberto están ahogados financieramente. Por eso tienen tanta urgencia de conseguir su casa. No es solo codicia, es desesperación. Todo cobraba sentido. Los viajes caros, la ropa de marca, el auto nuevo de Roberto. Todo era fachada. Estaban quebrados y veían mi casa como su salvavidas. «Hay más», continuó la licenciada. «Conseguí esto», me mostró unos documentos. Es una solicitud de préstamo que Roberto hizo hace 3 meses. Puso su casa como garantía, pero fue rechazado. Luego intentó con otro banco usando como referencia que pronto heredaría una propiedad de alto valor. Es decir, su casa.
Ya la estaba usando como aval antes de que usted estuviera muerto. La sangre me hirvió. No solo querían quitarme mi casa, ya la estaban vendiendo en sus mentes. Esto es evidencia de premeditación, dijo la licenciada. Si ellos presentan su demanda de interdicción, nosotros presentamos esto. Demostramos que todo fue un plan para apoderarse de su patrimonio. ¿Cuándo cree que se enterarán del Nuevo Testamento? Cuando usted quiera que se enteren. Podemos esperar a que ellos hagan su movimiento, o podemos informarles ahora. Pensé un momento. Podía esperar dejar que creyeran que iban ganando. O podía golpear primero. Quiero decírselo yo mismo, decidí. Cara a cara. ¿Estás seguro? Podría ser desagradable. Estoy seguro. Es algo que necesito hacer. Esa tarde, llamé a Roberto. Papá. Su voz sonaba impaciente. ¿Ya pensaste en nuestra propuesta? Sí, necesito hablar contigo. Ven a la casa mañana, tú y Patricia. Digamos a las 4 de la tarde. ¿Firmaste los papeles? Ven mañana y lo sabrás. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Pasé el resto del día preparándome. Ensayé mentalmente lo que diría. ¿Cómo lo diría? Quería estar calmado, digno. No iba a gritar ni a llorar. Iba a ser claro, firme, definitivo. El viernes a las 4 en punto, el auto de Roberto se estacionó frente a mi casa. Llegaron juntos como siempre. Patricia traía una sonrisa de victoria mal disimulada. Roberto parecía nervioso, pero también esperanzado. Les abrí la puerta. Pasen. Se sentaron en la sala. Patricia miraba alrededor como si ya estuviera decidiendo qué muebles tirar. Papá, comenzó Roberto. Hemos estado pensando. Si firmas hoy podemos acelerar todo el proceso. Podrías estar en tu nueva residencia para la próxima semana. Ya hablé con ellos, tienen una habitación disponible con vista al jardín. Qué considerado de tu parte, dije sin emoción. Planear mi vida sin consultarme. Es por tu bien, intervino Patricia. Ya lo verás. En un mes estarás agradecido. No voy a firmar nada. El silencio fue pesado. Roberto y Patricia se miraron entre sí. Papá, ya hablamos de esto, dijo Roberto, su voz tomando un tono más duro. No podemos seguir con estos juegos. O firmas voluntariamente o el lunes presentamos la demanda de interdicción. Adelante. Preséntenla. Roberto se puso de pie. Que presenten su demanda. Tengo aquí los informes médicos de 3 especialistas. Neurólogo, psiquiatra, médico general. Todos certifican que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. ¿Con qué pruebas van a demostrar que estoy incapacitado? Con las mentiras que le dijeron a su abogado. Patricia también se levantó, su rostro enrojeciendo. Encontraremos doctores que digan lo contrario. Inténtenlo. Será su palabra contra la de profesionales certificados. Y cuando el juez vea que todo fue un montaje para robarme mi propiedad, ¿saben qué pasará? Estás cometiendo un error, dijo Roberto. El error lo cometí hace años. El error fue criarte pensando que merecías todo sin dar nada. El error fue no enseñarte el valor del respeto, de la gratitud, de la dignidad. Saqué los documentos de la mesa de centro y los puse frente a ellos. Ayer firmé un Nuevo Testamento y establecí un fideicomiso sobre mi casa. ¿Qué? Patricia tomó los papeles leyendo rápidamente. Su rostro pasó de rojo a blanco. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Registrado ayer mismo en el registro público de la propiedad. Mi casa está ahora en un fideicomiso irrevocable. No pueden quitármela. Ni con una demanda de interdicción, ni con ningún truco legal. Viviré aquí hasta el día de mi muerte. Y cuando mueras... Roberto también leía los documentos, su voz quebrándose. Lo vas a dejar todo a extraños. A instituciones de caridad. A gente que lo merece. A gente que no intentó robarme. A gente que me trató con respeto. «Soy tu hijo», gritó Roberto. «Tu único hijo. Tengo derecho a tu herencia». Tenías derecho. Lo perdiste el día que me gritaste viejo tonto. Lo perdiste cuando trajiste a tu abogado a amenazarme en mi propia casa. Lo perdiste cuando decidiste que tu padre era solo un obstáculo entre tú y el dinero. Patricia arrojó los papeles al suelo.
Esto es un ultraje, vamos a impugnarlo. Vamos a demostrar que te manipularon, que estabas confundido. Adelante, intenten. Tengo 3 evaluaciones médicas de esta misma semana. Tengo testigos de sus amenazas. Tengo evidencia de que intentaron usar mi casa como garantía para préstamos antes de que yo muriera. ¿Quieren ir a corte? Yo también. La licenciada Mendoza me había preparado bien. Cada acusación que lanzaran yo tenía una defensa. Cada mentira que dijeran, yo tenía la verdad documentada. Sé de sus deudas. Continué. Sé que están desesperados por dinero. Sé que ven mi casa como su solución. Pero no lo es. Nunca lo fue. Esta casa es mía. La construí con mis manos, la pagué con mi sudor, y aquí me quedaré hasta mi último aliento. Roberto se dejó caer en el sofá como si las piernas no lo sostuvieran. Por un momento vi algo en sus ojos. Arrepentimiento, dolor. No estaba seguro. Papá, nosotros solo querían lo que era mío, sin trabajar por ello, sin merecerlo. Roberto, te di todo en la vida. Todo lo que pediste te lo di, y no fue suficiente. Querías más, siempre más. Todavía podemos arreglar esto, dijo Patricia cambiando de táctica. Su voz se volvió dulce, suplicante. Fernando, seamos razonables. Somos familia. Tu nieto viene en camino. ¿De verdad quieres que tu nieto crezca sin conocer a su abuelo? Mi nieto. La palabra me dolió. Un nieto que nunca conocería, que crecería escuchando mentiras sobre mí. Usen a ese bebé para chantajearme, es lo más bajo que han hecho. Y sí prefiero que no me conozca a que crezca aprendiendo de ustedes que está bien robar, mentir y traicionar a la familia. ¡Tú nos traicionaste a nosotros!, gritó Patricia. Prometiste que cuidarías de Roberto, que le dejarías algo. Le dejé algo. Le di 20 años de educación, un techo, comida, amor. Le di la oportunidad de ser un hombre de bien. Eso fue mi herencia para él. Lo que haga con eso es su responsabilidad. Me puse de pie. La reunión había terminado. Ahora salgan de mi casa. Y no vuelvan a menos que vengan con una disculpa sincera y un cambio real en sus corazones. Esto no se va a quedar así, amenazó Patricia mientras se dirigía a la puerta. Encontraremos la forma. No la hay. Acepten su derrota con dignidad. Es lo único que les queda. Se fueron dando un portazo. Escuché cómo arrancaba el auto, cómo se alejaba rápidamente, las llantas chirriando contra el asfalto. Me quedé de pie en medio de mi sala rodeado de silencio. No sentí victoria, no sentí alegría, solo sentí una paz extraña, triste, pero paz al fin. Había hecho lo correcto. Lo sabía. María estaría orgullosa. Me senté en mi sillón y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos. Era hermoso. Tomé el teléfono y marqué un número. Licenciada Mendoza, soy Fernando. Ya se lo dije. ¿Cómo reaccionaron? Como esperábamos. Gritos, amenazas, incredulidad. ¿Se siente bien? Me siento libre. Y era verdad. Por primera vez en semanas, tal vez en años, me sentía verdaderamente libre. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi poder. Y nadie nunca más me lo quitaría. Han pasado 6 meses desde aquel viernes. 6 meses desde que Roberto y Patricia salieron furiosos de mi casa. 6 meses en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Los primeros días después de la confrontación fueron difíciles. No voy a mentir, me quedaba despierto por las noches preguntándome si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, si debía haber dado otra oportunidad. Pero entonces recordaba sus caras, la codicia en sus ojos, las amenazas, y sabía que no había tenido opción. Roberto intentó llamarme 2 veces esa primera semana. No contesté. No tenía nada que decirle que no le hubiera dicho ya. La tercera vez dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba diferente, quebrada. Papá decía, necesitamos hablar, por favor, solo llámame. No lo hice. Después, vino el silencio. Semanas sin saber nada de él. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Y dolía.
Claro que dolía, pero era un dolor limpio. No era la agonía de la traición constante, sino el duelo por algo que ya había terminado. Don Mario venía a visitarme seguido. Se sentaba conmigo en el patio, tomábamos café, hablábamos de todo y de nada. «¿Cómo te sientes, Fernando?», me preguntó un día. «Como si hubiera perdido un hijo, pero ganado mi alma», le respondí. Él asintió entendiendo. «A veces tenemos que cortar ramas enfermas para que el árbol sobreviva». Tenía razón. Con el tiempo empecé a vivir de verdad. No solo existir, sino vivir. Me uní a un grupo de adultos mayores en el centro comunitario. Jugamos dominó los martes, hay clases de pintura los jueves. Hice amigos. Gente de mi edad que entiende lo que es vivir, perder, seguir adelante. Una tarde, mientras pintaba un paisaje bastante mediocre pero que me llenaba de orgullo, conocí a Elena. 70 años, viuda como yo, con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Ese árbol está un poco torcido», me dijo señalando mi pintura. Como la vida respondí y ella se rió. No era amor. Era demasiado pronto para eso, quizás demasiado tarde. Pero era compañía, era alguien con quien compartir un café, una conversación, una caminata por el parque. Y eso era más de lo que había tenido en años. La casa ya no se sentía tan vacía. La había llenado de vida de otras maneras. Flores frescas en la pieza. Música en las mañanas. Las risas de los nietos de don Mario que a veces venían a jugar al patio. Y entonces, un martes por la tarde, tocaron a mi puerta. Era Roberto. Estaba solo. Sin Patricia. Sin abogado. Solo él con los ojos enrojecidos y el traje arrugado. «Hola, papá», dijo con voz pequeña. No dije nada. Solo lo miré esperando. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, y él entró. Se quedó de pie en la sala mirando alrededor como si la viera por primera vez. «La casa se ve bien», murmuró. «Gracias». Se sentó en el sofá, yo en mi sillón. El silencio entre nosotros era denso, cargado de cosas no dichas. «Patricia me dejó», dijo finalmente. «Hace 3 semanas. Cuando se dio cuenta de que no habría casa, no habría herencia, no habría nada. Se fue. Ni siquiera esperó a que naciera el bebé. Perdimos el bebé, papá, a las 2 semanas de nuestra última visita aquí». «Estrés», dijo el doctor. «¿Y ella?» «Ella dijo que era mi culpa. Que si hubieras firmado los papeles, si hubieras hecho lo que te pedíamos, nada de esto habría pasado». Sentí una punzada en el pecho. Un bebé perdido. Mi nieto que nunca existiría. «Lo siento», dije y era sincero. «Yo también lo siento». Lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento por todo, papá. Por las cosas que te dije. Por traerte a ese abogado. Por todo». Tenías razón. Patricia me manipuló. Me convenció de que tú eras el problema, de que merecíamos tu casa, de que estábamos haciendo lo correcto. Pero tú nunca fuiste el problema. Yo lo fui. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado. Pero me quedé sentado. Porque las disculpas con palabras son fáciles. Los cambios reales son difíciles. «Roberto, ¿por qué estás aquí? Porque te extraño. Porque eres mi padre. Porque perdí todo lo que tenía. Mi matrimonio, mi hijo, mi dignidad. Y me di cuenta de que lo único que realmente importaba era lo que tuve todo el tiempo y no valoré. A ti. ¿Y qué quieres de mí?» «Nada». Levantó las manos. «No quiero tu casa, no quiero tu dinero, no quiero que cambies tu testamento. Solo quiero que me des la oportunidad de ser tu hijo otra vez. De venir a visitarte sin segundas intenciones. De aprender a ser el hombre que debí ser siempre». Lo miré a los ojos, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero solo vi dolor, arrepentimiento genuino. «Eso va a tomar tiempo», le dije. «Lo sé. Vas a tener que demostrarlo. Con acciones, no con palabras. Lo sé. Y nunca jamás volveremos a ser lo que éramos. Ese padre ingenuo que daba todo sin cuestionar murió el día que me gritaste. El nuevo padre que soy ahora es más cauteloso, más sabio, más difícil de engañar». «Está bien, lo entiendo. Lo acepto». Nos quedamos en silencio.
No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos hombres, evaluándose mutuamente, midiendo las palabras contra los hechos. Hay café en la cocina, dije finalmente. Si quieres una taza. Roberto sonrió a través de las lágrimas. Era una sonrisa pequeña, esperanzada. Me encantaría. Esa tarde tomamos café. Hablamos de cosas pequeñas, del clima del trabajo de Roberto, de mis clases de pintura. No hablamos del pasado, ya había sido hablado. No hablamos del futuro. Era demasiado pronto. Solo existimos en ese presente, dos hombres tomando café intentando encontrar un camino de regreso el uno al otro. Cuando se fue le dije, puedes volver, pero solo si vienes como hijo, no como heredero. Volveré, prometió. Cada semana si me dejas. Y lo ha hecho. Viene los domingos por la tarde, a veces trae flores, a veces trae pan dulce. Siempre viene con respeto. Con humildad. ¿Le he perdonado completamente? No. El perdón es un proceso, no un evento. Pero estamos caminando hacia él paso a paso. ¿Cambiaré mi testamento? No lo sé. Tal vez cuando esté seguro de que el cambio es real permanente. Tal vez nunca. Pero esa es mi decisión, no su derecho. La vida me enseñó lecciones duras estos últimos meses. Me enseñó que el amor sin respeto es manipulación. Que la familia no es solo sangre, sino lealtad. Que la dignidad no se negocia, no importa quién esté del otro lado. También aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. A los 72 años recuperé mi poder. Recuperé mi voz. Me negué a ser la víctima en mi propia historia. Y eso es algo que nadie puede quitarme. Si estás leyendo esto y eres mayor como yo, si sientes que tus hijos o familiares están tratando de aprovecharse de ti, escucha mi consejo, protégete. Busca ayuda legal. No importa cuánto ames a alguien, no permitas que te roben tu dignidad. Haz un testamento claro. Consulta con abogados de confianza, no con abogados que te presentan tus hijos. Mantén tus documentos en orden. Y no tengas miedo de decir no. El amor verdadero respeta. El amor verdadero no amenaza. El amor verdadero no manipula. Y si un hijo te dice que tu dinero es suyo, si te trata como un obstáculo, recuerda tú, les diste la vida pero no les debes tu vida entera. Protege lo tuyo, no por avaricia sino por dignidad. María me lo dijo en su carta, pelea no por las cosas, sino por quien eres. Y yo peleé. Y gané. No gané dinero ni propiedades. Esas siempre fueron mías. Gané algo más valioso, gané el respeto propio. Gané la certeza de que puedo cuidarme. Gané la paz de saber que tomé las decisiones correctas. Ahora cuando miro las fotos de María en la pared, ya no siento solo tristeza. Siento orgullo. Orgullo de haber honrado su memoria defendiendo lo que construimos juntos. Esta casa sigue siendo mi hogar, mi refugio, mi legado. Y cuando llegue mi hora, cuando finalmente me reúna con María, me iré sabiendo que viví con dignidad hasta el final. Esa es la verdadera herencia que puedo dejar. No una casa, no dinero, sino el ejemplo de un hombre que se negó a ser vencido. Un hombre que eligió su dignidad sobre la comodidad. Un hombre que incluso en sus años finales siguió siendo dueño de su propia vida. Si mi historia te tocó el corazón, déjame un comentario con un corazón azul. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo en esto. Comparte mi historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Con ese padre o esa madre que está siendo presionado por sus hijos. Con ese adulto mayor que siente que está perdiendo el control de su vida. A todos ustedes les digo, nunca es tarde para recuperar tu poder. Nunca es tarde para decir, esto es mío y lo protegeré. La dignidad no tiene edad. El respeto no se mendiga, se exige. Y la familia verdadera te apoya, no te explota. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Mi nombre es Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Vivo en la casa que construí con mis propias manos. Y aquí me quedaré con la frente en alto hasta mi último día. Que mi historia te dé fuerza si la necesitas. Que te recuerde que nunca estás demasiado viejo para luchar por lo que es tuyo.
Un abrazo fuerte desde mi hogar que sigue siendo mío. Hasta pronto, amigos. Fernando Gutiérrez, años con dignidad intacta y el corazón en paz.